Piali, no toca Lilica Altonac, Ashanticatec y Pantonali, Chignawi Atl. Hoy, cuando el sol Tonatiuh alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 9ª casilla de la primera trecena, el Tonali Chignawi Atl, 9 agua, una coordenada del rumbo del Tlahuistlampa por donde sale el sol, el color es el rojo. Este Tonali trae en el numeral 9 a Quetzalcóatl, el que nos heredara la cuenta Tonalpowali, el señor de la sabiduría, del conocimiento. ¡Hola, Coyo! Aquí está la Coyo, ¿se acuerdan de ella? Aquí está la Coyi, ya está muy grandota. Saluda, Coyi, diles, hola, yo soy la Coyi, ya crecí. Bueno, ya, vete a jugar. Bien, entonces les decía, tenemos a Quetzalcóatl en el numeral 9, en el signo Atl, el signo agua, tenemos a Xutecutli, el fuego alquímico. Y bueno, ustedes saben que cuando el agua y el fuego se juntan, se genera el movimiento. El Atl Tlachinoli, Atl de agua y Tlachinoli, tierra quemada. ¿Y saben quién es el señor de la noche? Tlaloc, es el líquido vital que nos contiene. Así que estamos en la oportunidad de comunicar todo lo que el agua es y significa para nosotros. El ave que acompaña a Quetzalcóatl es Hueyxolotl, el guajolote. Esta ave es políglota, así que esta noche podremos ir a ese espacio del ultramundo que es el Tlalocan, porque está el señor Tlaloc. Él nos abre hoy las puertas para que ensoñemos. El agua tiene magia, tiene memoria. El agua recuerda todo aquello que ha sucedido en este espacio-tiempo. El agua nos cura, nos limpia, el agua nos canta, nos arrulla, nos empapa de sabiduría. Fíjense que hoy por la tarde, pues estaba yo pensando en esta coordenada, en la sabiduría que trae hoy el agua. Un buen amigo de Caltonac, Arturo Noyola, me compartió un poema de un escritor que se nombra Adonis. Su nombre es Ali Ahmad Said Esber. Bueno, nació en Siria en 1930. Es un poeta, ensayista y crítico literario. Y esta poesía dice así: el color del agua. Tu color es el del agua, oh cuerpo del lenguaje, allí donde el agua es levadura, rayo o fuego. El agua se enciende y se convierte en rayo, se convierte en levadura y en fuego, en nenúfar que pide mi almohada para dormir. Oh río del lenguaje, viaja conmigo 2 días, 2 semanas por la levadura de los secretos. Recogeremos mares, descubriremos madreperlas, lloveremos rubíes y ébano, aprenderemos que la magia es una hada negra que no se enamora más que del mar. Viaja conmigo, aparece aquí, desaparece allí y pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por la concha que muere para convertirse en nube roja, de lluvia, en isla, que camina o vuela. Pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por una estrella cautiva en las redes del agua que lleva entre sus pechos mis últimos días. Pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por una piedra de la que brota el agua, por una ola de la que nace la roca, por el animal del almizcle, por una paloma de luz. Desciende conmigo por el tragaluz de las tinieblas al lugar donde habita el tiempo roto, para que el lenguaje sea un poema que se viste con el rostro del mar. Y ciertamente el agua es divina, es mágica. Y ahora un canto que he escrito para este Tonali Chignawi Atl, que fluya desde tu corazón hasta tu pensamiento y se aloje después en tu entraña, en ese espacio donde hoy Tlaloc se hace presente. En el cruce de todos los rumbos, donde el 9 teje el mito, baja Quetzalcóatl con aliento de la sabiduría. 9 pasos en el ultramundo, 9 cielos en la mente. Hueyxolotl, el guajolote, despliega su plumaje de 400 voces. Hablemos esta noche con la asertividad del rayo
y la apertura del horizonte que no tiene fin. Oh Atl, sustancia primera, joya que engalana a Chalchutlicue, preciado licor custodiado por Tepeyoloctli, el líquido que nos incubó antes de ver la luz en ese vientre divino. Manifestación del gran vientre también de Tlaloc, Tlaloc el que manda. Tú nos refrescas la sed y nos devuelves la infancia. En el río bramas como jaguar, en el cántaro toma su forma y en el silencio del ameyal murmuras el secreto de la vida. Mas hoy el agua no viaja sola, busca el centro del hogar, tu centro, tu corazón, tu entraña, tu pensamiento. Ahí, Xutecutli, el señor de la turquesa, el dios viejo, enciende su mariposa de fuego en esas nuestras venas. Cuando el agua de nuestra sangre toca su llama interna, nace el Atla Chinoli, el canto de la guerra florida. Ya no somos solo cauce, somos la fuerza que rompe la peña, el guerrero que transmuta el llanto en perlas de sudor y esfuerzo. Mírate en el espejo del agua cuando el viento Ejecatl descansa. Ahí está tu esencia divina, el Xinachtli que germina. Sé como el agua, amigo mío, flexible en la copa, fuerte en el torrente. No te estanques, fluye con la cuenta Tonalpohualli. Que Tonacatecuhtli sustente tu carne y que el agua preciosa, el Exatl, anime tu espíritu en este eterno renacer, bajo el cielo de nuestros abuelos. Hace poco conocí a una poetisa, Lilia Zenobia Ramírez. Ella es de la ciudad de las Aguas Alegres, de Ahuilizapan, de Orizaba, y tiene un poemario que ha titulado Anatomía del Agua, con el que ganó un premio, el premio Tennessee Williams, y ella me invitó a escribir el prólogo de su segunda edición. Les voy a leer uno de sus poemas que ella titula Cocodrilos y que viene bien a esta trecena Cecipactli. El carmesí de tus ojos llora mientras el otro descansa. En tus cabellos cortos se ensarta una lágrima. Cocodrilos sus fauces, cocodrilos sus cauces a la nada. Sal de lágrima. Entre lágrimas saladas los peces nadan, tormenta que se aloja en nuestra casa, con ventanas de hierro y puertas sin sustancia, miel escurriendo de una abeja que trastorna a la flor y la congela. Del hielo de tus lecturas se incendia una lágrima y escurre por mi vientre punta de cristal cortado al amanecer en una tormenta de besos precoces que encharcan el azul del aguacero con su zigzag perecedero. Bueno, pues hoy ha sido una lectura de poesía, de canto, y yo espero que te vayas a ensoñar, que llegues a través de este mundo onírico a ese espacio del Tlalocan y que el agua que fluye dentro de ti se avive, que tu corazón se prenda y que te conviertas en ese Atla Chinoli. Y quiero recordarte que aquí en Caltonac ya pronto estaremos en nuestra primera temporada de cursos como Amoxtli, Tonalpohualli 1, topónimos, y presencial será Tonalpohualli 3. Así que si quieres más información, envíanos un WhatsApp al 272-237-1664 y con mucho gusto te damos más información. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timotasque!